Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo para todos. Damos gracias una vez más a nuestro Padre Eterno por este privilegio, por el privilegio de estar una vez más reunidos en su nombre. Ustedes en casa, nosotros desde este lugar. Damos gracias a nuestro Dios por permitirnos entrar en sus hogares a través de esta red. Y damos gracias a Dios por permitir que indistintamente del lugar donde nos encontremos, podemos contactarnos, podemos comunicarnos. Así que gracias a nuestro Dios, que para Él sea la gloria y para nosotros sea su bendición. Y para todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias por conectarse, gracias por su consecuencia, por estar allí siempre, dispuestos y disponibles a apoyarnos a través de este ministerio de redes. Sean todos muy bendecidos y hoy vamos a dar inicio a este tema, un tema que por demás va a ser sencillo, va a ser muy fácil de entender, pero que cada uno de los principios que en ellas Dios nos vaya mostrando, vayamos todos anotándolos para que nos permita de alguna manera llevarlos a la práctica, porque la idea de nuestro ministerio es que cada palabra, cada enseñanza, cada principio, hagamos ese esfuerzo de llevarlo a la práctica inmediatamente, con el fin de que quede no tan solo en nuestras mentes, ni en nuestros corazones, ni en nuestros oídos, sino que quede también en esa práctica diaria, porque eso es lo que va a permitir que podamos seguir adelante. Así que un fuerte abrazo para todos, gracias por todos los que ya comienzan a congregarse. Quiero decirles que también darle gracias por sus comentarios, en la medida de lo posible pues voy contestando, voy respondiendo, pero gracias por sus comentarios que son muy útiles, que nos impulsan a seguir adelante y seguir corrigiendo aquellos errores que por alguna razón podamos cometer. Así que bueno, estamos llamados a la perfección, pero estamos en un camino donde vamos siendo perfeccionados día tras día. Pero recordemos que la perfección absoluta y plena, mientras estemos en este cuerpo, va a ser bien difícil alcanzarla. Mientras tanto, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para lograr lo mejor. ¿Ok? Pero no encuadrarnos en esto es lo mejor. No, siempre va a haber una variación. Así que les recuerdo, los días miércoles 7:30 a través de Instagram, de la noche, por supuesto, hora Venezuela. Por Facebook los domingos 11:30 de la mañana. Y también pues pueden visitar nuestro canal de YouTube, Elohim Internacional y ATT José María. Ambos canales disponibles para que ustedes puedan ver luego estos videos. ¿Ok? Bien, son las 11:37. Voy a estar pendiente de la hora aquí porque el reloj me quedó un poquito lejos. Así que bueno, bienvenidos todos, bendecidos todos. Vamos a iniciar. Fíjense, el día miércoles, voy a recordarles rapidito, el día miércoles nosotros tuvimos un tema que lo llamamos en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza. Basamos ese tema en el poder de su fuerza y decíamos que en el poder de su fuerza es la gracia de Dios, porque nace de allí, nace de una expresión que dijo el apóstol Pablo, y yo deduzco que se está refiriendo a la gracia. ¿Por qué? Porque Dios le dijo en un momento difícil y circunstancial de su vida: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y hablamos justamente de eso, no de perfeccionar, pero sí de fortalecer debilidades a las cuales que están constantemente manifestándose en nuestras vidas. Tratar de decir o de creer que no tenemos debilidades es ser de verdad, en vez de tener fe, es una presunción, porque realmente se hace necesario que entendamos que hay debilidades que debemos fortalecer. Bien, la primera que hablamos en esa oportunidad, hablamos de 5 debilidades o 5 áreas en nuestras vidas que debemos fortalecer y estar muy pendientes porque ellas afloran en cualquier momento. Una de ellas fue
la inseguridad. La inseguridad, que puede aparecer en cualquier momento. Podemos en cualquier momento sentirnos inseguros, ¿ok? Pero eso hay que fortalecerse en esa área para seguir adelante. Lo segundo fue el desfallecimiento frente a circunstancias que se nos puedan presentar. Tercero, la apatía. La apatía, es decir, mostrar desinterés, ser apático ante una situación, que luego esa apatía puede convertirse en desidia, que como yo dije en esa oportunidad, la apatía es estar sumergido y la desidia es estar inmerso en una situación difícil de salir, una vez que se cae en la desidia. Como número 4, hablamos de las dudas y la incredulidad que se presentan en momentos críticos de nuestras vidas. Y por último hablamos de el orgullo, la altivez o la soberbia, que son debilidades, no son fortalezas, son debilidades que se presentan en la vida de todos y cada uno de nosotros y debemos fortalecerlas. Ese tema lo dimos, como dije antes, en Instagram el día miércoles y puede usted verlo por IGTV o en Facebook, lo pasamos a Facebook, o también lo puede ver en nuestros canales Elohim Internacional y ATT José María. Bien, vamos a hablar del tema de hoy. El tema de hoy lo voy a llamar un elegido versus la crisis. Un elegido versus la crisis. ¿Por qué este nombre? Porque presuntuosamente también pensamos que porque ser hijo de Dios o por ser escogidos, elegidos y bendecidos, no vamos a tener ningún tipo de dificultades. Y creer eso no es fe, eso es presunción. ¿Por qué? Porque estamos pensando que no vamos a tener ningún tipo de dificultades y eso no existe, por así decirlo, eso no es verdad. Porque mientras estemos en este cuerpo y mientras estemos en la tierra, vamos a tener dificultades a granel. Y precisamente de eso se trata la vida. Para enfrentarlas, para resolverlas. Y por eso le doy este nombre a este tema de hoy. Y voy a tomar los capítulos 37 del libro de Génesis y los capítulos 39 al 50 del libro de Génesis. Yo les recomiendo que por favor, yo hoy no voy a leerlos, no los voy a leer, simple y llanamente se los recomiendo como una lectura, con el fin de que usted pueda corroborar lo que yo le voy a decir. Son unos capítulos, léalo, esa es una historia hermosísima, porque voy a basar este mensaje en la vida o parte de la vida de José, el 11º hijo del señor Jacob, que luego se llamó Israel. Así que vamos a tomar unos puntos de la vida de este gran hombre llamado José, como todos los José por supuesto, y desde el capítulo 37, luego el 38 tiene otra historia, pero desde el 39 al 50 está esto que le voy a nombrar y usted al leerlo será testigo ocular, presencial de lo que le estoy diciendo. Muy bien. Capítulo 37 entonces del libro de Génesis. ¿Qué vemos allí? Allí vemos que hay una situación en la vida de José que la vamos a ir detallando y explicando para saber cómo esa historia, que es una historia real, una historia universal, una historia escritural, se puede convertir en principios prácticos para la vida nuestra el día de hoy. Una historia de hace un promedio de 5.000 años. Cómo hoy nosotros podemos aplicar esos principios para tener una mejor calidad de vida y poder resolver situaciones en medio de esta crisis o de las crisis que puedan presentarse. Porque esta no es la única ni es la última. Estaremos siempre enfrentados a crisis y por eso tendremos la capacidad de resolverlas paso a paso. Fíjense, ¿qué crisis? La primera pregunta que nos hacemos hoy, ¿qué crisis enfrentó José? ¿Cuáles fueron las crisis que él enfrentó? ¿Cuáles fueron? Bueno, vamos a comenzar. En primer lugar, estuvo
peleando, por así decirlo, contra una crisis que fue una crisis familiar. Todos nosotros hemos tenido crisis familiares y las seguiremos teniendo. Pero la crisis en la que enfrentó José fue una crisis muy particular. Pero él tuvo una crisis familiar, especialmente con sus hermanos. Número 2, tuvo una crisis social. Se enfrentó a una crisis social. ¿Por qué? Porque él fue vendido como esclavo. En esa época era muy común agarrar a una persona que tenía una deuda y venderlo como esclavo. Entonces, eso fue una crisis social. Hoy hay ese tipo de crisis que quieren esclavizarlo a uno bajo una ideología, quieren ideologizarlo desde el punto de vista político, desde el punto de vista religioso, quieren ideologizarnos y eso es una esclavitud, eso es una crisis social. ¿Ok? Él enfrentó otra crisis, que fue una crisis moral. ¿Por qué una crisis moral? Porque fue señalado injustamente como intento de violación a una señora esposa de un señor llamado Potifar en su tiempo. Y por esa crisis moral que él enfrentó, hubo también en su vida una crisis carcelaria. ¿Por qué? Porque fue juzgado y condenado a pagar a tener una penalidad de la cual él no era responsable. Entonces, fíjate, estamos hablando de crisis familiar, crisis social, crisis moral, crisis carcelaria. Y tú me dirás, bueno, yo nunca he tenido una crisis carcelaria, pero es que cuando a una persona lo encajonan en una idea, lo encajonan en un pensamiento político o religioso, o sea cual sea el pensamiento, prácticamente te meten dentro de una cárcel. ¿Por qué? Porque solamente puedes decir y hacer lo que te digan los que están sobre ti. Hoy día, en los países donde hay un dominio absoluto gubernamental, quieren hacer que las personas piensen única y exclusivamente como ellos piensan, y lo mismo pasa en las religiones. Eso es una cárcel, eso es crisis carcelaria. Quieren apresarte, ¿ok? Otra crisis que presentó José fue una crisis de escasez. Cuando él llegó a ser gobernador y primer ministro de Egipto, él se enfrentó a una crisis de escasez que fueron los 7 años de las vacas flacas que todo el mundo sabe que sucedió en esa época en Egipto. Otra crisis, la crisis psicoemocional que presentó José. Una crisis psicoemocional. ¿Por qué? Porque al tener crisis familiar y crisis moral y todas las demás, por supuesto, nadie va a decirme de que él no tuvo crisis emocionales. Y aunado a eso se suma una crisis de pánico, una crisis de ansiedad que generó el ser perseguido, conspiraron contra él sus hermanos. Entonces todo esto generó en una crisis de pánico, una crisis de ansiedad, una crisis psicoemocional. Un hombre que vivió prácticamente enfrentando, y me quedo corto, estos 7 tipos de crisis que este hombre enfrentó, que de alguna manera usted y yo en nuestras vidas diarias enfrentamos. Entonces cabe decir, ¿cómo se originaron estas crisis? Bueno, fíjate que él fue prácticamente envidiado por sus hermanos. Sus hermanos conspiraron contra él, lo tomaron, lo metieron dentro de una cisterna, luego lo vendieron como esclavo y luego lo presentaron ante su padre como alguien que había muerto. Es decir, todas estas vicisitudes, todas estas dificultades, de una u otra forma lo enfrentó un joven de 17 años, que se me había olvidado decirle, un joven de 17 años que fue enfrentando cada una de estas crisis, cada una de estas situaciones, y sin embargo, a pesar de su corta edad, fue madurando durante este proceso y pudo superar y pudo prevalecer sobre las crisis. Ahora bien, cabe una segunda pregunta. Primero pregunté, ¿qué crisis superó José? ¿Cuáles fueron las crisis a las cuales se enfrentó? Ya te las nombré. Ahora hago la segunda pregunta. ¿Qué características personales tuvo José? ¿Qué características para él poder tener la fuerza, la capacidad, la voluntad, el coraje
para enfrentar estas crisis y al final vencerlas. ¿Cuáles fueron esas características? Bueno, a partir del capítulo 37 del libro de Génesis encontramos esas características. Y es la que te voy a comenzar a nombrar para que las revises y la apliquemos en nuestro tiempo hoy. La primera característica que tuvo el favor de su padre. Fíjate bien, número 1, tuvo el favor de su padre. ¿Por qué él tuvo el favor de su padre? Dice la Escritura que su padre le hizo una túnica de colores, de diversos colores, y se la regaló. Ahora bien, para nosotros eso no significaría nada. Que llegara tu hijo, por ejemplo, y te regalara tu padre y te regalara una túnica. Y tú dices, bueno, ok, te la pones o te la dejas de poner. Eso ya es una decisión personal. Pero para ese tiempo, una túnica de diversos colores tenía una simbología muy importante. En primer lugar, representaba que era el reconocimiento de un padre para con su hijo que le agradaba. Oído, el reconocimiento de un padre para con su hijo que le agradaba. Es decir, ese hijo agradaba al padre. Eso fue una de las cosas que hizo que los demás envidiaran a José. Porque el padre no es que tuvo preferencia, sino que era el hijo que le estaba agradando, distinto a los otros 11, entonces, o a los otros 10, porque el otro era muy pequeño para ese entonces. Pero era una distinción que se le daba, como número 1. Como número 2, esa túnica también representaba o simbolizaba que había una transparencia entre la relación padre-hijo. Una transparencia, una integridad. Es decir, el padre no le ocultaba nada al hijo y el hijo no le ocultaba nada al padre. Era una interrelación de integridad, de transparencia. Esa relación de integridad y transparencia llevaba también a una relación de respeto mutuo, de temor, de respeto, de reconocimiento. El padre reconocía a su hijo en cuanto a su comportamiento, y el hijo reconocía la grandeza, la majestuosidad de su padre en ese entonces. Estas cosas llevaron como fin que hubo entonces esa relación entre ellos, esa interrelación. Para nosotros hoy, mi hijo me regala una corbata y yo me la pongo, me la dejo de poner. Yo le regalo un traje a mi hijo y él se lo pone, se lo deja de poner, y eso no significa prácticamente nada. Pero para ese entonces, esa túnica de diversos colores representaba todo esto que te acabo de decir. El reconocimiento del padre hacia un hijo que lo agradaba. Y era no tan solo el reconocimiento, sino la distinción, oído con la palabra, distinción entre los demás hijos. La distinción entre los demás hijos. Y esto lo corrobora, anótenlo, Deuteronomio capítulo 33, versículo 16. Fíjate que en Deuteronomio capítulo 33, versículo 16, oído, 500 años aproximadamente después, cuando el Señor Moisés reconoce, está bendiciendo a las distintas tribus, y entonces hace una palabra muy enfática sobre la tribu de José, que después se convierte en la de Manasés y la del otro hijo que él tuvo, Manasés, y ahorita me viene el nombre. Ok, pero es importante saber que fue sobre José la palabra que dejó Moisés. Moisés dijo que las mejores dádivas, eso está en Deuteronomio 33, 16, que las mejores dádivas, oído, las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, la gracia y el favor estén sobre la cabeza y sobre la frente de aquel, sobre José, de aquel que fue príncipe entre sus hermanos. 500 años después, yo quiero que notes eso, 500 años después aproximadamente, un hombre como Moisés reconoce y bendice a los descendientes de José con la bendición de José. Entonces fíjate si es importante o no
tener el favor de Dios en nuestras vidas. Porque en ese momento dije que era el favor del Padre. Él tuvo el favor del Padre. El Padre lo reconoció y le dio esa distinción. Hoy día nosotros ahora vamos a llevar esto a la aplicación de nuestro tiempo. Efraín y Manasés. Manasés quiere decir el que me hace olvidar, y Efraín quiere decir prosperar en la misma cara del sistema, ser fructífero. Fueron los dos hijos y las dos tribus que luego quedaron por la tribu de José, aunque en el libro de Apocalipsis se reconoce la tribu de José. Claro, eso tiene su connotación teológica, de eso no estamos hablando en este momento. Fíjate, importante. Hoy día vamos a aplicar eso para nosotros hoy. José tuvo el favor del Padre, fue una de las características, porque yo me considero una persona escogido, elegido y bendecido. Y si usted que me está oyendo se considera una persona escogido, elegido y bendecido, entonces esta característica debería estar en usted y si no estar, trabajar para que esté con el fin de tener el favor del Padre. ¿Por qué? Porque cuando tenemos el favor del Padre, simbólicamente Él nos hace una túnica de diversos colores, con el fin de distinguirnos entre los demás hermanos. Cuando nosotros hablamos al principio de año del remanente profético, hablamos de José. No estudiamos la vida de José, ni la de Abraham, ni la de Isaac, ni la de Noé, pero los nombramos como esas personas que formaban parte de ese remanente profético. Entonces, hoy yo considero que también formo parte de ese remanente profético. Por lo tanto, creo que ese favor de Dios está en mí. Y si está en mí, está en ti, entonces hay una túnica de colores espiritual colocada sobre nuestras vidas, la cual nos distingue y nos dice: contigo, a ti te distingo de los demás, contigo, porque tú me agradas. Y si yo sé que no le estoy agradando, entonces yo debo trabajar en esa área. ¿Por qué? Porque la túnica también representa transparencia en la relación padre-hijo. Hay personas que le dicen a Dios papaíto, no porque mi papá, porque papaíto lindo, porque papá. Y entonces hay otros que son un poquito más dogmáticos y hablan de Abba Olam, el Padre Eterno. Entonces, ok, no importa cómo tú los nombres, pero lo importante no es nombrarlo, no es saber cómo se dice Padre en hebreo, ni Eterno en hebreo. Es saber que hay una relación, una relación que tiene que ser transparente, una relación de integridad, una relación productiva. ¿Por qué productiva? Porque tiene que haber productividad, tiene que dejar frutos esa relación. Una relación de respeto, una relación de temor reverente. Amigos, y discúlpame, eso no es otra cosa que adoración. Cuando somos adoradores, ojo, cuando somos adoradores, no cuando cantamos cánticos de adoración, que son dos cosas distintas. Hay cantantes de adoración, pero hay adoradores que no tan solo cantamos, sino que vivimos una relación transparente padre-hijo. Entonces, para ti y para mí está también incluida, o estamos incluidos en esa bendición de Deuteronomio 33:16. ¿Ve? Las mejores dádivas de la tierra y su plenitud estén sobre José y su descendencia. Sobre ese José que todos sabemos lo que significa y lo que representó, los que tienen esta característica. Y estén sobre, y su gracia y su favor, la palabra en hebreo es la palabra rapsón o rapson, en hebreo, que quiere decir favor. Cuando usted lea el Deuteronomio, va a ver que dice la palabra gracia, pero la palabra es rapsón en hebreo, que quiere decir favor. Entonces, por eso yo digo gracia y favor de Dios. Esté entonces sobre la cabeza y la frente de aquel que fue príncipe entre sus hermanos. Es decir, el que se distinguió. Todos de alguna manera fueron príncipes, pero él tuvo una distinción especial, una túnica de colores.
Interesante, ¿verdad? El favor de Dios. Tener el favor del Padre. Bien interesante. Vamos a continuar porque el tiempo no se detiene. Ok, esa es la primera característica que te puedo nombrar hoy. La segunda característica que te nombro es la naturaleza profética. ¿Qué quiero decir con una naturaleza profética? Porque nosotros leemos en el mismo capítulo 37, versículos 5 al 9, podemos leer que José tuvo visión, tuvo sueños y profetizó con base a los sueños y la visión que tuvo. Fíjate que él no andaba inventando, él no andaba esperando encontrar a alguien para decirle, oh, así te dice el Señor. Él no estaba en eso. Él simple y llanamente recibió de parte de Dios, visiones, recibió de parte de Dios sueños, y con base a la visión, con base a los sueños, él profetizó. Y profetizó sobre sus hermanos y le dijo, mira, yo tuve un sueño. Yo tenía un junco y todos los demás juncos, los 11 juncos restantes, se doblaban ante mi junco. Por supuesto, eso enfureció a sus hermanos. Y luego le dijo a su papá, mira, ¿sabes qué? Yo tuve otro sueño, una visión. ¿Sabes qué? El sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban delante de mí. Oye, el papá se molestó también. ¿Qué quieres tú decir? Que tu mamá y yo nos vamos a inclinar a ti junto con tus hermanos. Y él le dijo, no, yo no sé lo que quiero decir, yo lo que estoy es profetizando lo que vi. Por supuesto, era un joven de 17 años y tal vez su inmadurez produjo algunas cosas que las voy a mencionar a continuación. Entonces, fíjate, esa naturaleza profética también es otra característica que debe necesariamente estar en un elegido de Dios. ¿Por qué? Porque el elegido está frente o está versus la crisis. Hay una crisis y va a haber crisis todo el tiempo. Estas no son crisis que se van de la noche a la mañana. Entonces, para yo enfrentar la crisis, salir victorioso, prevalecer sobre ella, deben estar en mí. Debo reconocer en mí que está el favor de Dios en primer lugar, como ya te lo expliqué. Y en segundo lugar, hay una naturaleza profética. Esa naturaleza profética aún está vigente. No como algunos dicen, no, ya eso se terminó. No, eso está vigente. Joel capítulo 2, versículo 28, establece que en los postreros días, la palabra postrero es últimos días. Y los últimos días comenzaron en el Pentecostés. La gente cree que los últimos días están ahorita, en el año 1900X o en el año 2021. No, esto no son... Ya empezaron los últimos días. Los últimos días. Proféticamente los últimos días comenzaron después del Pentecostés. Entonces, allí dice que los jóvenes, los hijos y las hijas, los jóvenes y los ancianos tendrán sueños y tendrán visiones. Fíjate que no hay distinción en la edad, no hay distinción en sexo, sino que los hijos y las hijas, los jóvenes y los ancianos tendrán sueños, tendrán visiones, tendrán revelaciones. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vive y reina en esas personas. Entonces, si en los elegidos el Espíritu de Dios trae visión, trae sueño, trae revelación profética, hay una naturaleza profética, formamos parte de un remanente profético. Ahora bien, tenemos que tener una cierta madurez, que yo en lo personal hago esta mención con el joven José de aquella época, que solo tenía 17 años. Para él todo eso era nuevo. Entonces tal vez él en su inmadurez, tal vez con cierta arrogancia, con cierta altivez, les dijo a sus hermanos que la visión que él había tenido, el sueño que él había tenido. Pero nosotros hoy día, mientras más revelación podamos tener, mientras más sueños o visión podamos tener, nosotros debemos ser, por lo contrario, debemos ser más humildes. Mientras más visión, más revelación, más humildad. ¿Por qué? Porque de lo contrario tú ofenderías a tus hermanos. Yo a veces siento que la arrogancia con que hablan algunos ofenden a otros hermanos. Gracias a Dios que no estamos en el tiempo de José, porque si no,
estuviese en vivo una conspiración contra esas personas que tildan de tener mucha revelación, pero tienen muy pocas madurez. Por eso es que yo siempre hablo que tiene que ir la madurez, la capacidad que uno tiene de madurar hacia la revelación y nunca la revelación hacia la madurez, porque la inmadurez produce que abortemos la visión que Dios de alguna manera puso en nosotros. Entonces yo les recomiendo leer el capítulo 14 del libro de Romanos, el capítulo 14 del libro de Romanos y el capítulo 8 de Primera de Corintios, para que ustedes vean allí cómo Pablo somete y habla de que hay personas que de una u otra forma tienen debilidad, y nosotros, por amor a los que son más débiles, debemos respetarlos, e incluso las grandes revelaciones que alguna persona puede tener, abstenerse inclusive de hablarlas ante esas personas porque se podían sentir ofendidos. Son recomendaciones que habla apostólicas que recomienda el apóstol Pablo. Romanos capítulo 14 y Primera de Corintios capítulo 8. Bueno que lo lean. Bueno, para todos aquellos que se sienten identificados como bendecidos, escogidos y elegidos de Dios, predestinados por Dios para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ok? Entonces, dos características principales que tuvo José para enfrentar la crisis y para llegar a ser lo que llegó a ser, primer ministro de Egipto, superando todas las situaciones que pudo superar. Número 1, tuvo el favor de Dios. Número 2, tuvo una naturaleza profética. Como número 3, disciplina. Disciplina. Un problema con la disciplina. Si no hay disciplina para hacer las cosas, jamás llegaremos a donde tenemos que llegar. Jamás. Siempre la persona indisciplinada, siempre, aunque él no parezca, será un subordinado del disciplinado. Siempre. Siempre, porque la persona puede ser muy productiva, pero indisciplinado. Su producción se le va. Eso es como echar agua dentro de un embudo. Arriba está el hueco abajo. ¿Por qué? Porque es indisciplinado, no tiene disciplina. Y puede ganar mucho dinero, pero su indisciplina hace que de una manera lo gaste, lo malinvierta, fin, porque no hay disciplina. Entonces, este joven de 17 años mostró disciplina. Mostró disciplina. ¿Por qué digo que mostró disciplina? Porque fue un joven que aceptó la reprensión y corrigió, se sujetó y se sometió a la obediencia. Cuando su padre lo reprendió, él a los 17 años, en cualquier época del mundo es rebelde, en cualquier época. No me van a decir que, no, en ese tiempo la gente era más sumisa. No, amigos, la rebeldía está desde que el hombre salió del jardín del Edén. Así que no vengas con ese cuento de que, no, en ese tiempo, eso eran otros tiempos. Como tú oyes a algunas personas diciendo, no, si yo interrumpía una conversación de mi papá o de mi mamá, guárdeme Dios, eso me daban por la boca inmediatamente. Mire, la rebeldía existió siempre, siempre. Entonces este joven, ya intrínseca en él la disciplina, reconoce la reprensión de su padre, se sujeta y obedece inmediatamente, porque después de la reprensión su papá lo envió a una misión para saber dónde estaban sus hermanos. O sea que la disciplina en nuestras vidas es importante en todos los aspectos. Si no hay disciplina, señores, podemos hacer lo que querramos, podemos desear tener sueños, revelaciones, visiones, proyectos de vida, pero no llegar a ninguna parte por la indisciplina. Fíjate bien, en el capítulo 12 de Hebreos, versículos del 5 al 9, se los recomiendo también, son recomendaciones. Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor,
no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. ¿Ah? Ahora tú ves una cantidad de personas diciendo, oh amantísimo Padre Celestial, aleluya. Y comienzan, y bueno, el Padre Celestial, una cosa enorme para ellos. ¿Ah? Pero cuando entran en un proceso que son necesarios para disciplinarlo, lo primero que dicen, bueno, pero ¿por qué si soy hijo de Dios estoy pasando por esta situación? Como hijo de Dios no debería pasar. ¿Cómo que no debería de pasar? Entonces tú no lees la Biblia, papá. O la lees y tomas solamente lo que te conviene. Eso no lo hace un hijo. Perdóname, todo eso viene en el paquete. Aquí dice claramente que no menosprecies la disciplina del Padre. Entonces es Padre para las cosas buenas, pero no es Padre cuando me acontece una crisis de enfermedad, por ejemplo, una dolencia. No puede ser, Dios, nosotros somos llamados a vivir sanos. Sí, somos llamados a vivir sanos, pero vivimos en un mundo que está contaminado. Entonces, te regalo ese texto, pues. Búscalo, Hebreos 12 del 5 al 9. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Padre. Porque dice, porque el Padre a quien ama, la disciplina tiene que tomarse como un amor. Al que ama, disciplina y azota al que toma por hijo. No como hijo de Dios. Mira, déjame recordarte algo triste, pero te lo voy a recordar porque a veces se nos olvidan las cosas, pero yo te lo voy a recordar. Fíjate. Yo oí un cántico de una persona, un cántico hermosísimo de alguien a quien no voy a nombrar, pero usted va a saber de quién estoy hablando. Fíjate, ese cántico decía, yo solo sé, pero era una voz tan melodiosa. Yo solo sé que soy su hijo y que Él es mi Padre y mi Padre me ama. Él estaba pasando por una situación, una crisis, pero él reconoció al Padre en su crisis, reconoció su cobertura, pero sin embargo falleció de la enfermedad que lo adoleció, quién sabe por cuánto tiempo. Entonces vamos a dejar de creer por eso. Por favor, vamos a agarrar las cosas de Dios en serio. Vamos a ser hombres y mujeres de Dios con los pantalones bien puestos, discúlpame. Que cuando venga la situación difícil nosotros seamos capaces de esto. Te estoy hablando, un elegido versus la crisis. Un elegido versus la crisis. Una vez prediqué, y a lo mejor lo voy a recordar, ¿puede un bendecido estar bajo maldición? Ah, no, por supuesto que no. Ah, no. No, ¿cómo vamos a estar un bendecido bajo? Ay, amigo, no estoy diciendo que sea maldito, estoy diciendo que puede estar bajo una maldición, pasando por una situación. Porque ¿qué es una maldición? Es decir mal. Lo que pasa es que nosotros vemos la palabra maldición desde un punto de vista tradicional, como lastimosamente nos las han enseñado. Ok. ¿Estamos claros entonces con esta nueva característica o esta característica de este señor llamado José? Disciplina. La número 4. Tolerancia. Tolerancia. Hay que tolerar. Que la sangre me hierve, a mí también. Amigos, si usted quiere una clase de embullición de sangre, yo se la puedo dar. Soy un experto en eso. ¿Ok? No que me hierve la sangre cuando yo oigo, cuando yo veo. Sí, pero a mí me hierve la sangre. Pero debemos tener un nivel de tolerancia, de tolerar, porque de lo contrario explotaríamos constantemente.
crearíamos más dificultades de las que ya hay. Y frente a la crisis, no estamos para crear más dificultades, sino para resolver la crisis. Entonces, ¿por qué digo que José tuvo tolerancia? Bueno, te voy a enumerar rapidito algo. Primero, tuvo tolerancia porque supo soportar y a la vez esperar en Dios. Supo soportar y esperar en Dios. Fíjate, soportó la reprensión, la envidia. Estuvo errante, la escritura dice que estuvo errante como número 3. Como número 4, soportó la conspiración. Soportó la burla de sus sueños. Ahí viene el soñador, le decían sus hermanos. Se burlaban de él. Lo despojaron de la distinción que le hizo su padre. Lo despojaron de su túnica. Y por último, en él hubo lo que yo llamo una suspensión de la revelación. Porque hubo una suspensión de la revelación. Porque todas estas circunstancias que se acrecentaron en la vida de él en medio de esta crisis no permitía que las revelaciones llegasen. ¿Por qué? Porque no tuvo paz, como les dije antes. Este señor tuvo crisis psicoemocional. Y en una crisis psicoemocional, tu mente es obstáculo para que la revelación de Dios llegue a nuestras vidas. La revelación de Dios llega cuando nosotros estamos en calma y en paz, mental y físicamente. No. Yo no puedo creer eso. Bueno, está bien, no creas. Te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo fácil. ¿Qué profesor en un examen te habla? Búscamelo. ¿Qué profesor en un examen te habla? Ninguno. Estás presentando una prueba. El profesor guarda silencio. ¿No te acuerdas de Eladio Lares y quién quiere ser millonario? Cuando hacían las preguntas, que el que estaba compitiendo decía, bueno, mire, señor Eladio, ¿qué le parece a usted? Y yo le dice, amigo, yo aquí no sé nada. Silencio. ¿Qué profesor te habla? Así mismo es Dios, papá. En medio de tu prueba, Dios permanece en silencio. ¿Sabes para qué? Para que lo que tú sabes o lo que proferimos, que sabemos, salga a la luz y salga lo mejor y podamos superar como hijos de Él la prueba. Y Él confía de que el conocimiento que ha puesto en nosotros, su gracia, su favor y su espíritu nos dará la fuerza suficiente para salir adelante. ¿Qué te parece? No, yo quisiera que Dios estuviese siempre contigo. No, Él no deja de estar, solo que guarda silencio para que tú desarrolles tus capacidades. Como número 5, ya estamos terminando, te recomiendo que leas el capítulo 39 de Génesis, los primeros 6 versículos. Lo vas a leer todo, fue la primera recomendación, pero en los primeros 6 versículos vas a encontrar lo que yo llamo otras características. Fíjate que te he hablado de 4. Te hablé del favor de Dios, de la naturaleza profética, de la disciplina y de la tolerancia. Como número 5, otras características sumadas a todas estas. ¿Cuáles? Vas a leer allí, número 1, que el Señor estuvo siempre con José. Cuando estaba en la cisterna, el Señor estuvo allí. Cuando sus hermanos conspiraron con él para matarlo, el Señor estuvo allí. Cuando lo vendieron como esclavo, el Señor estuvo allí. Cuando lo compró Potifar, el Señor estuvo allí. Cuando estuvo en la cárcel, el Señor estuvo allí. Cuando la mujer de Potifar lo tentó, el Señor estuvo allí. Vas a leer, y el Señor estuvo con José. Y dice, primera característica de estas otras características. Y dice, y fue un varón próspero. Como número 2. Como número 3, su amo terrenal, en ese entonces el señor Potifar se le llamaba amo porque fue quien lo compró, pudo ver que Dios estaba con ese joven. Es decir, que no tan solo Dios, dice la escritura que Dios estuvo con él, sino que la gente comenzó a ver que Dios estuvo con él. Como comenzará a ver que Dios está contigo. Comenzará a ver lo cuarto que vio este Potifar,
que todo lo que ese señor, ese joven hacía, todo lo que hacía, el Señor lo prosperaba. Todo lo que hacía, el Señor lo prosperaba en sus manos. Dios va a comenzar a ver que nosotros, los bendecidos, los elegidos, los escogidos, frente a la crisis, todo lo que hagamos en tiempos difíciles, seremos prosperados. La gente lo va a ver y nos va a preguntar. Esa será nuestra mejor evangelización. Porque ahorita estamos evangelizando un Dios que está por allá arriba, bien lejos, y no un Dios que está con. Por eso yo les hablaba en estos días que más allá de predicar un evangelio o una teología acerca de Dios, prediquemos nuestras experiencias cerca de Dios. Dos cosas distintas. Entonces este es tiempo de hablar de nuestras experiencias cerca de Dios, que eso era lo que estaba pasando. José no le estaba predicando no le predicó a sus hermanos. Hermanos, Jesucristo dice, oh, no me vayan a matar. No les dijo nada, hagan lo que ustedes quieran hacer. Y tampoco le predicó a Potifar, pero Potifar vio que Dios estaba con él y que todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Como quinta característica que vemos allí, Potifar al ver esto, un hombre de negocio, dijo, no, este muchacho es una bendición. No. Lo agarró, lo preparó y lo puso como mayordomo. La palabra en griego, la palabra mayordomo es ecónomo, administrador. Es decir, lo puso como administrador de todos sus bienes. Y él no se preocupaba por nada. Y todo lo que este joven hacía prosperaba. Y por eso él puso en sus manos no tan solo lo de su casa, sino lo que estaba en la ciudad y lo que estaba en el campo. Y dice la Escritura que el Señor bendijo a Potifar y a su casa a causa de José. Fíjate bien, porque a veces nosotros somos un poco egoístas y decimos, bueno, ya va. ¿Pero por qué yo tengo que bendecir a otra persona con mi talento y no bendecirme a mí mismo? Mire, amigo, mientras usted sea capaz de ayudar a otros a surgir, otros te ayudarán a ti en tus proyectos. Cuando tú empujas a otros te empujan a ti. Es trabajo de células, amigo. Mientras una célula apoya a otra célula, hay millones de células empujando a la que empujó a la otra. Es una cuestión natural que debemos hacer. Claro, no podemos olvidarnos de nosotros mismos, pero vamos a ayudar también a otros a empujar sus proyectos para que tú veas cuántos van a empujar el de nosotros. Eso lo hizo José. Y Dios bendijo la casa y a Potifar y a su familia a causa de José. Nosotros somos una bendición para los demás. Trabajemos con más ahínco y con menos egoísmo. Luego dice, por último, capítulo 39, versículo del 1 al 6, están todas estas características que de una u otra forma te he nombrado. Dice que José era de hermoso parecer y de buena presencia. No se te olvide eso. ¿Ves? Como escogidos de Dios, debemos siempre tener, hagamos lo que hagamos, mantener esa buena presencia, esa buena educación y cultura, para que a través de nuestro proceder alguien esté bendiciendo el nombre de Dios y vea que en nosotros está Dios. Me gusta. Espero que a ti te haya gustado también. Entonces, un elegido frente a la crisis. ¿Qué crisis presentó José? Ya te la nombramos. Crisis familiar, social, moral, carcelaria, escasez, crisis psicoemocional, crisis de pánico y de acechanza por la conspiración y los atentados que tuvo contra su vida. ¿Qué características mostró José para prevalecer frente a estas situaciones? Ya te nombramos, número 1, el favor de Dios estaba con él. 2, su naturaleza profética. 3, su disciplina. 4, su tolerancia. Y 5, las otras características que vimos en
el capítulo 39, versículo del 1 al 6 del libro de Génesis. Todo eso está allí. Ahora bien, ¿es posible aplicar todas esas cosas en nuestra vida hoy? Of course. Por supuesto que sí. Claro que sí. Claro que podemos hacerlo. Claro que podemos aplicarla a nuestras vidas. Claro que si sabemos que Dios está con nosotros, si sabemos que somos prósperos en medio de la situación, otros van a ver eso en nosotros. Y nosotros vamos a hacer bendición para otros. Pero al mismo tiempo vamos a hacer bendición para nosotros mismos. Nota que todas estas cosas, oído, que las crisis y las características que tuvo José frente a la crisis, esa lucha que tuvo allí, fue un proceso que lo fue preparando. 13 años de preparación, 13 años, porque la historia habla que a los 30 años fue cuando José fue nombrado gobernador, primer ministro de Egipto. A los 30, fueron 13 años dando tumbos, envidiado, empujado, metido en una cisterna, encarcelado, culpado de algo que no era contra él. Estuvo en la cárcel y en cada una de ellas, yo quiero que notes, en cada una de ellas, él tuvo siempre creer, confiar y esperar que Dios estuvo presente. Muy bien. Ahora las conclusiones finales. No te lo pierdas, porque si nada de lo que yo te dije te gustó, espero te gusten las conclusiones finales. Porque si nada de esto tú dices, bueno, esto lo puedo aplicar a mi vida, yo quiero que notes lo siguiente, las conclusiones que yo puedo extraer de toda esta historia. ¿Cuáles son estas conclusiones finales? Fíjate, la primera, cuando hay propósito de Dios en tu vida, oído, cuando hay propósito de Dios en tu vida, porque eres un elegido, estoy partiendo de la premisa de que eres un elegido de Dios, bendecido, escogido y elegido. Cuando hay propósito de Dios en tu vida, no importa cuánto tiempo pase, no importa cuántas vicisitudes y dificultades pases, no importa lo que vaya pasando y que tú te veas como imposibilitado e imposible de realizar ese propósito. El propósito de Dios en tu vida se cumple porque se cumple. Puedes anotarlo. Cuando eres un elegido de Dios y hay propósito de Dios en tu vida, no importa cuánto tiempo pase, no importa lo que pase durante ese tiempo, el propósito de Dios en tu vida se cumple porque se cumple. Anótalo. Número 2, ya estoy concluyendo. Cuando tu destino, oído, pasó con José, cuando tu destino es el palacio, anótalo, cuando tu destino es el palacio, no hay crisis que te detenga. No hay cisterna que te detenga. No hay cárcel que te detenga. No hay tentación ni crisis moral que te detenga. Nada, absolutamente nada, se puede detener cuando Dios ha predestinado que tu destino es el palacio. No hay nada que te detenga. Estás llamado a superar todas estas situaciones. La cisterna, la tentación, la cárcel, la conspiración, todo lo vas a superar porque tu destino es el palacio. Otra. Cuando tus sueños, oído con esto, cuando tus sueños son dados por Dios, va a haber conspiración, va a haber luchas para detenerlo, van a haber obstáculos, van a haber atentados, pero como el sueño es de Dios que te lo dio, no fue el sueño que tú se te antojó, no, fue un sueño dado por Dios. Acuérdate de algo. El cumplimiento de ese sueño es seguro cuando el sueño es de Dios para tu vida. Así que revisa todos tus sueños. Haz una limpieza de tus sueños y revisa cuántos de ellos realmente son de Dios. Porque a veces nosotros nos acostamos pensando en el reloj. Y entonces soñamos con un reloj. Y eso es posible, eso desde el punto de vista psicológico es posible. Pero cuando el sueño es de Dios es cuando tú no estás pensando en nada, caes en un profundo sueño
Y Dios viene y te trae un sueño, que más que un sueño es una revelación. Así que cuando los sueños son dados por Dios para tu vida, tienen un cumplimiento absoluto. Y eso lo puedes escribir. Ahora, número 4. Notemos algo bien importante en la vida de José. En todo el proceso, en todas las dificultades que tuvo, una tras una, en todas estas crisis que ya mencionamos, José nunca dejó de creer, de confiar y de esperar en Dios. Él siempre estuvo allí creyendo, esperando y confiando que Dios se iba a manifestar en algún momento. Yo te llamo hoy a reflexión, te llamo a esta directriz, a pensar de que indistintamente de la situación que tú puedas estar viviendo, nunca dejes de creer, de confiar y de esperar y de vivir en esa expectativa, porque Dios en tu vida ha de manifestarse plenamente. Te recomiendo otra cosa, estoy terminando, la número 5. Dicho todo lo que te he dicho, ahora piensa en esto. Cuando alguien, alguna circunstancia o alguien, sea tu amigo o sea tu familiar, como en el caso de José, quiera detener tu proceso, tu progreso hacia el palacio, sea un familiar, sea la circunstancia que sea un amigo, ponle la mano en el hombro y dile, con permiso, voy hacia el palacio. Ir hacia el palacio no es otra cosa que ir en el cumplimiento de tus metas y del cumplimiento de tu destino. Así que no permitas que familiares, amigos o cualquier otra persona usado a su manera trate de impedir que tú logres lo que ya Dios determinó para ti. Con permiso, voy hacia el palacio. El palacio tiene que convertirse hoy en tu vida como un símbolo de una meta, de un proyecto, de un propósito que Dios ha colocado en tu corazón. El palacio, es decir, la primera magistratura en el ser el primer ministro de Egipto, ya estaba predestinado por Dios, solo que él necesitaba prepararse y era necesario madurar, porque de lo contrario iba a abortar lo que Dios había puesto en él, y por eso pasó por todas esas cosas. Pero Dios, dice la Escritura, siempre estuvo con él, y él nunca dejó de creer, de confiar y de esperar. ¿Y cómo sabe, pastor, que eso ya estaba predestinado? Bueno, cuando él se encuentra con sus hermanos, cuando él se devela a sus hermanos, le dice, no se sientan culpables. Dios me envió, no fueron ustedes, fue Dios. Ustedes simplemente fueron unos canales de bendición para yo llegar aquí. Pero en ese momento no era ninguna bendición. ¿Cómo va a ser una bendición que yo esté preso? ¿Cómo va a ser una bendición? Una cantidad de cosas. Pero al final él reconoció, no fueron ustedes, fue Dios que me envió delante de ustedes para preservarles la vida. No sabemos en qué vicisitud tú puedes estar, en qué proceso, pero Dios te está preparando para algo mayor. Y termino con esto. Todo proceso de Dios, oído, todo proceso de Dios para ti te prepara para una gloria mayor que sin duda vas a disfrutar. Anótalo. Todo proceso de Dios para tu vida, todo proceso de Dios te prepara para una gloria mayor que sin duda vas a disfrutar. Si estás pasando por un proceso, dale gloria a Dios, praise the Lord, dale gloria a Dios, porque Dios te está preparando para una gloria mayor que sin duda vas a disfrutar. Pero si sucumbes en el proceso, no la vas a disfrutar. Así que mi amado hermano, mi amado amigo que me ha escuchado el día de hoy, revisa cada uno de estos puntos, lee la vida de José, que esto fue parte de la vida de José, y te vas a dar cuenta porque a veces pasamos por situaciones que no entendemos, pero que sabemos, debemos saber intrínseco en nuestro interior, que es un plan
un propósito de Dios para nuestra vida, para llevarnos a una gloria mayor que, como dije antes, sin duda vamos a disfrutar. Bien, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Así que terminó el tiempo de hoy. Te declaro muy bendecido. Declaro la cobertura, la protección de nuestro Dios y todo lo que implica en tu vida. Declaro también que su gracia y su favor estarán siempre en ti. Te declaro más que vencedor y quiero que recuerdes siempre, es creer, confiar y esperar, sin dejar de actuar en fe en lo que creemos, en lo que confiamos y en lo que esperamos. Recuerda también que hay profeta en Venezuela, hay un remanente profético y que pronto van a haber grandes manifestaciones, va a haber un cambio de curso, un cambio de 180 grados y vamos a ver grandes manifestaciones y la vamos a disfrutar. Recuerda también andar en el código de honor, andar en la verdad, andar en justicia y andar en rectitud de corazón para con Dios. Recuerda siempre que Dios nunca jamás nos falla. Puede fallar nosotros en cualquier área, pero Él siempre va a estar allí. Revisa la vida de José y que esto sea de enseñanza y de consuelo para tu vida, para enfrentar hoy la crisis y prevalecer sobre ella. Recuerda el tema, un elegido versus la crisis. Para eso nos llamó Dios, para ser victorioso, pero no por ser victorioso no significa que no tengamos lucha. Te declaro muy bendecido, fuerte y gran abrazo. Nos vemos el próximo miércoles, 7:30 de la noche, por la plataforma de Instagram. Bendecidos todos. Gracias por haber estado allí.